Denise Merker cuestiona a Ernesto Zedillo Ponce de León por tardarse más de 20 años en hablar sobre la política de México. Corre video. A ver, pues nadie tiene autoridad moral para opinar nada sobre México, parece, porque cuando es el gobierno de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, no tienen autoridad moral. Cuando es el expresidente de México, no tiene autoridad moral. Cuando son los empresarios, no tienen autoridad moral. Solamente la 4T tiene autoridad moral para opinar de lo que pasa en México. Al parecer, ese es el mensaje. Bueno. Querida Denise Merker, qué gusto escucharte. Interesante, ¿no? Las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo y las reacciones que ha generado muy temprano de parte del presidente López Obrador, ahora de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. No sé si tuviste oportunidad de escucharlo. Así es, qué gusto saludarte, Enrique, a ti y a todos los que te escuchan. Y te escuchaba y me parece interesante porque tu hipótesis es básicamente que el expresidente Ernesto Zedillo, vino a hablar para salvar su reputación, es decir, esa reputación que le permite vivir en el mundo internacional o en la esfera internacional no podría sostenerse si no hace además público una posición respecto a la reforma judicial. Fíjate que a mí me parece interesante la aparición de Ernesto Zedillo, me llamó muchísimo la atención su injundiosa defensa, efectivamente vehemente hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula. Y pues la gran pregunta es ¿por qué hasta ahora? Porque obviamente desde que Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018, inició digamos, una narrativa acerca de lo que había ocurrido en el periodo de la transición, que lo podemos claramente marcar a partir del gobierno de Ernesto Zedillo y en particular de 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en el Congreso. Y en ese periodo en el que él obviamente participa, Zedillo, pues ocurren toda una serie de cosas que cuando López Obrador las empieza a calificar como esto, como acabamos de escuchar a Claudia Sheinbaum, como un régimen de corrupción y de privilegios, pues lo cierto es que no hay nadie que salga realmente a defender este periodo y sobre todo ninguno de los que contribuyeron a construirlo, y aquí pienso pues en el propio Zedillo, estoy pensando por supuesto, es más, hasta en Carlos Salinas de Gortari, desde luego, en fin, toda la clase política que fue esencial. Quizá Calderón es el que más ha salido en ciertos temas, digamos, a defender ciertas cosas, pero en realidad una tecnocracia, diría yo, que no salió a defender lo que los había llevado a actuar desde el poder. Sí, déjame hacer una súper breve pausa. La pregunta sobre las declaraciones del expresidente Zedillo es ¿por qué en este momento y por qué después de que muchos de los hombres vinculados a este movimiento neoliberal, tecnócrata, han decidido guardar silencio a lo largo, pues no solamente de los periodos postpresidenciales, sino de esta era de transformación? Pues fíjate que Claudia Sheinbaum decía no tienen portavoces y creo que tristemente es verdad, es decir, no hay una unanimidad en el país. Desde luego hay visiones distintas sobre el curso que debe seguir el país, pero claramente hay una narrativa que domina plenamente el discurso, desde luego desde el poder, pero además también desde la política, porque es muy débil la capacidad que ha tenido esta otra visión, esta otra política de expresarse, y además lo ha hecho por canales que ya lo hemos hablado tú y yo, muy desprestigiados. Y yo hacía la lista, mira, ¿dónde estuvo Osorio? ¿Dónde estuvo Aurelio Nuño, que hasta hace muy poco regresó y que bueno? ¿Dónde está Videgaray? Una mente muy importante detrás del Pacto por México, los priistas Krill y Madero, los chuchos desde el PRD, es decir, y me puedo ir más atrás, por eso Zedillo lo incluyo, que es la transición a la democracia tuvo una representación política que el día que pierde Enrique Peña Nieto, y el epítome es la imagen de Peña Nieto literalmente desvaneciéndose en el periodo que va de la elección de Andrés Manuel López Obrador a su toma de posesión, él se desvanece y literalmente todo ese grupo deja completamente un vacío. Y llega la narrativa de la Cuarta Transformación con una enorme fuerza, por la fuerza intrínseca que traiga, pero también porque no encontró ningún adversario narrativo. Nadie se plantó para decir que había razones y argumentos válidos para defender otra visión del país, e incluso para defender instituciones como el INAI, el INE, etcétera. Es hasta muy recientemente y no ha sido realmente desde el liderazgo político que esto ha ocurrido. Entonces, lo que yo te digo es, yo escucho a Ernesto Zedillo, reaparece con esta vehemencia que parece contenida durante 2 décadas, y me pregunto si, digamos, la vehemencia borra lo a destiempo de su intervención, o si para algunos pues dicen más vale tarde que nunca. A mí simplemente me recuerda que cuando él ya interviene, este avasallamiento de una argumentación y de una narrativa ha ocurrido. Y aquí no es una cuestión de si está bien o está mal, es
claramente el país no es unánime en su posición respecto a lo que debe ocurrir, a lo que se debe hacer. Y sin embargo, una de las partes abdicó. Ellos sabrán por qué, Enrique. Y eso yo me lo he preguntado 6 años. Ellos sabrán si fue por miedo, desinterés, proyecto personal, miedo, cola que le pisen. No tengo idea. O todas las anteriores, como los exámenes de opción múltiple. Así es, o todas las anteriores. Lo cierto es que los autores, los protagonistas del régimen de la transición se desvanecieron, como Enrique Peña Nieto, en el momento en que les tocó enfrentar una narrativa distinta. Qué interesante que hayan sido estos protagonistas de la transición los que de alguna forma se canibalizaron y se corrompieron también en otro sentido. Pues sí, como dicen en inglés, muy poco, muy tarde parece lo de estas declaraciones del expresidente Zedillo, too little, too late, pero... bueno, y tú lo rematas diciendo, tú lo acabas diciendo que en realidad ni siquiera lo hace por una última urgencia de que el país esté en peligro. O sea, buscando una hipótesis, ¿no? Pero dices, buscando, pues exacto, es su reputación. La respuesta a la pregunta ¿por qué ahora y no antes, no? Pues porque creo que me parece que tiene que ver con eso, al menos parte de la explicación. Querida Denise, te mando... Pues así es, como dice este joven, dejé que hablar Acevedo diciendo que nadie tiene autoridad moral para hablar del país. Pues es que vámonos a las administraciones pasadas. ¿Qué hicieron? Yo vi una comparativa de las devaluaciones. Pues, ¿quiénes van a hablar? ¿Los que nos devaluaron la moneda? ¿Quiénes van a hablar? ¿Los que endeudaron al país, como el borracho de Calderón? ¿Quiénes van a hablar? ¿Los que viven en Madrid? Calderón, Zedillo, Salinas, Peña. ¿Quiénes van a hablar? O sea, y este señor es obvio que no es simpatizante de la 4T, pero yo no pido que simpaticen con la 4T, sino que ofrezcan los datos como están. Este país, con todos sus problemas, la gente está contenta porque entienden que estamos saliendo del hoyo. Ya estamos asomando el mentón. Aquí nos dejó Peña, Calderón. Ya estamos saliendo un poquito. Claro, pues heredó un país destrozado López Obrador, y entonces se le va al cuello con muy fiel a su estilo Denis Merkel, a este miserable de Zedillo, que desde la Comodidad de Madrid, recibiendo pensiones de Banco de México, del gobierno de México, recibiendo pensiones, un hombre que llevaba 20 y tantos años que no venía a México, creo que vino el año pasado, ahora se pone a hablar. ¿Por qué no habló de Casino Royal? ¿Por qué no habló de San Fernando cuando estaba Calderón y dijo el país se acabó? ¿Por qué? Porque había un contubernio entre el PRI y el PAN, no se molestaban, era como las familias de la mafia, la cosa nostra, no se pelean entre ellos, se ponen de acuerdo. Y es lo que dice Denis Merkel, se le cuestiona. ¿Por qué? Porque el PRI terminó acabado, derrotados por miedo, por lo que sea, no salen a hablar. Y ahora este miserable sale a hablar y la gente, la mitad de la gente lo defiende y la otra mitad pues lo condena. No tiene ninguna autoridad moral y todavía hay idiotas como Chumel Torres y no sé qué diciendo que fue mejor presidente que López Obrador. Todos los errores que cometió muchísima gente, que nos fuimos a Estados Unidos por los errores de ese miserable, que lo único que hizo fue defender a los ricos, nos endeudó hasta el 2070 y todavía le dicen el mejor presidente. Lo que sucedió en el 97 cuando 17 campesinos perdieron la vida por el ejército que era de Zedillo en ese momento, no se hizo responsable, nadie lo molestó. Yo ya hubiera visto a Dóriga romper los papeles en vivo, pues lo hubieran corrido de Televisa, y ahora sí se pone a hablar, a criticar al gobierno porque sabe que no le van a hacer nada. Son unos miserables, y bien por Denis Merkel, que ahora sí le dijo lo que muchos pensamos. ¿Por qué hasta ahora, Ernesto Zedillo? Dime qué piensas. Hasta luego.